Mi hija juega sobre todo a Roblox y un poquito a Minecraft. Y sacarla de ahí, de ese círculo, para que pruebe otro tipo de juegos es muy difícil, sinceramente. Y Palworld se ha convertido para mí, como padre gamer, en un gran aliado. En la gran excusa para meterla en videojuegos que se parezcan más a los videojuegos como yo los entiendo. Parece una tontería, pero verla disfrutar, meterse en un survival con construcción, automatización, recursos, jefes, misiones y 20 sistemas que no conoce, me ha hecho entender por qué este juego funciona tan bien. Durante 2 años hemos hablado de los diseños, de las pistolas de Nintendo, de las patentes y del juicio, pero mientras todos mirábamos el circo que estaba montando, Palworld había superado los 40 millones de jugadores, y con la 1.0 volvió a meter más de 850.000 personas a la vez en Steam, sin contar Game Pass. Así que esto ya no se puede despachar como el meme que tuvimos en 2024. Esto es un exitazo, y que se está manteniendo. Pero Palworld no es mejor que Pokémon realmente. Es menos original, es mucho más irregular, y no tiene ni de lejos su magia. Pero ese es precisamente el problema, porque Pocket Pair no ha necesitado hacer un Pokémon mejor. Le ha bastado con conseguir que esas pequeñas criaturas dejaran de ser equipo que sacas dentro de un menú y diesen el salto a un mundo abierto donde te acompañan para construir, para cazar, para explorar. El verdadero problema que Palworld le ha creado a Pokémon no es que, sus pals se parezcan demasiado a sus diseños, es haber demostrado cuánto ha desaprovechado Nintendo la franquicia que tiene para hacer maravillas. Porque, este juego ha conectado con todo el mundo, sin lugar a dudas. Porque tiene de todo. Tiene criaturas que resultan familiares, tiene rifles de asalto, tiene fábricas, tiene pals trabajando hasta reventar. Y es básicamente un juego haciendo cosas que Pokémon no enseñaría ni en broma. El concepto se entiende en 5 segundos. Te llama muchísimo. Veías una oveja con una ametralladora y ya sabías que querías descubrir qué demonios era este juego. Eso explica por qué entró todo el mundo con el acceso anticipado. Lo fascinante no es el boom que tuvo entonces, sino que 2 años después sigue con estos numerazos. Y es que no estamos ante un juego que petó durante 2 semanas y luego desapareció. Tras más de 2 años de acceso anticipado, la 1.1 ha llegado con nuevas cosas, el álbum de mundo, una campaña más completa, mejor hecha y 70 y pico pals nuevos. Y volvió a rozar el 1.000.000 de jugadores simultáneos durante su segundo fin de semana, y semanas después sigue moviendo números de locura. La versión final no demuestra que Palworld vaya a durar 10 años, pero sí que demuestra que debajo de ese Pokémon con pistolas había un juego real que funcionaba. Y funciona porque todo conecta a la perfección, el ambiente, la jugabilidad y las estrellas que son los pals. Los pals no son solamente el equipo que sacas simplemente jugando, tienen su función, tienen su personalidad. Uno mina, otro planta, otro cocina, otro genera electricidad, otro transporta, otro lo captura si lo tienes en la base porque simplemente es bonito. Capturar una criatura nueva no es solamente sumar otro muñeco a tu colección, muchas veces es desbloquear una posibilidad, porque los pals también te dan mejoras que te permiten poder hacer contenido más alto, así que todo suma. Como os decía, a mí Palworld me está sirviendo mucho como puente para sacar a mi hija un poco del bucle de Roblox y ampliar así su mundo como jugadora. Además de para poder disfrutar en familia este verano, que lo estamos haciendo un montón, por cierto. Ella puede quedarse construyendo o irse detrás del pal que le ha hecho gracia, mientras, yo puedo explorar o me pego con un jefe y su madre se queda a la base poniéndolo todo bonito. No tenemos que ir pegados ni hacer lo mismo, pero lo que hace uno afecta a la partida del otro. Yo vuelvo y la base ha cambiado completamente. Ella entra y encuentra materiales, equipo o una zona nueva gracias a lo que uno de los demás hicimos antes. Es difícil conseguir eso en un cooperativo. Que personas con edades y formas de jugar completamente distintas sientan que están construyendo algo en común. Y esa es la magia que tienen los survivors, por supuesto. Pero Palworld tiene ese añadido, ese toque gracioso con la mecánica de los, entre comillas, Pokémon. Palworld, en definitiva, no te obliga a compartir una tarea, te da un proyecto compartido. Pero claro, me diréis, Champe, esto no es Pokémon, esto es un Ark con bichos graciosos. Y sí, es verdad, mecánicamente Palworld está mucho más cerca de Ark, de Conan Exiles o de cualquier survival que de un RPG. Pero precisamente por eso la comparación con Pokémon es tan interesante. Palworld no compite haciendo mejor su combate, utiliza otro género para desarrollar una fantasía que Pokémon lleva décadas haciéndonos soñar con ella sin realmente dárnoslo. La promesa de Pokémon nunca fue únicamente llenar una Pokédex de bicharracos o ganar 8 medallas. Era salir de casa con una criatura, viajar, encontrarte cosas que no conocías, hacer amigos y vivir en un mundo donde humanos y Pokémon compartían prácticamente todo.
Y los juegos oficiales sí que se han ido acercando, claro. Legends Arceus cambió de verdad la captura y la exploración. Scarlet y Violeta abrieron el mapa y permitieron que 4 jugadores compartieran espacio. No podemos contar la historia como si Game Freak llevase 30 años sacando exactamente el mismo cartucho, pero casi siempre ha desarrollado esas ideas por separado, aisladas. Puedes explorar, puedes capturar, puedes montar, puedes jugar un rato con otras personas. Lo que no ha construido es un mundo persistente que tú puedes levantar, organizar y vivir junto a esas criaturas y amigos tuyos. Y no estoy pidiendo que el siguiente Pokémon sea un survival ni quiero ver a Pikachu picando piedra 12 horas. Ese no es el punto. La pregunta es ¿cuánto podría haber crecido la fantasía de convivir con Pokémon si durante 30 años la franquicia hubiese mirado un poco más allá del combate, de la colección y la estructura de siempre? ¿Podía Nintendo impedir que alguien mezclase Pokémon con un survival? Realmente no. El género lleva años creciendo. Ark, Minecraft, Rust, The Forest. El terreno estaba ya preparado y antes o después alguien iba a juntar esas piezas. Pero sí podía haber experimentado más con su universo. Palworld no inventó las ganas de vivir en un mundo con bichos graciosos. Encontró una necesidad que los dueños de una de las franquicias más queridas del mundo no estaban cubriendo. Ahora bien, tampoco hagamos la otra trampa. Esta no es la historia del pequeño estudio puro y valiente que tuvo una idea completamente original y que ahora está siendo perseguido por el gigante malvado. Pocket Pair tiene mucho talento y tiene también una cara durísima. Hay pals que se parecen una barbaridad a determinados Pokémon, y con el resto del juego pasa algo parecido. Las criaturas y la captura se inspiran totalmente en Pokémon, es innegable. La estructura viene de los survivals, y mientras estás explorando, construyendo y jugando, pues ves constantemente de dónde han sacado cada una de las ideas. Pocket Pair no inventó casi ninguna de las piezas que compone este título. Su mérito es entender que podían funcionar juntas, y eso también es diseño, aunque sea un diseño hecho a retales. Eso no borra sus problemas, que los tiene. Los pals se siguen atascando a veces, la automatización se rompe y construir a veces te dan ganas de tirar el monitor por la ventana. La 1.0 ha mejorado muchos aspectos del juego, pero no ha convertido a Palworld de repente en una obra maestra pulidísima. Sigue siendo irregular, sigue teniendo sistemas a medio cocinar, sigue, en definitiva, enseñando algunas costuras. Y además tiene una contradicción bastante grande. Te presenta a los pals como compañeros adorables y 10 horas después, tú ya no estás mirando lo bonitos que son. Estás mirando cuál tiene el nivel 4 de minería y cuánto tarda en sacar lingotes. Pokémon había convertido el vínculo con estas criaturas en una fantasía casi perfecta. Pocket Pair los convirtió en esclavos perfectos para disfrutar a su costa. Es gracioso, es un poco turbio y es, irónicamente, justamente lo que hace a Palworld tan jodidamente divertido. Y luego está el precio. Palworld sigue costando $30 después de abandonar el acceso anticipado, con ofertas cada 2x3. Pocket Pair, después del éxito, tenía una excusa perfecta para subir el precio con la versión 1.0. No lo hizo. Y claro que un juego barato no es bueno por ser barato, pero el precio cambia lo que estás dispuesto a perdonar, y sobre todo, la clase de riesgos que un estudio puede asumir. La industria lleva años confundiendo valor con tamaño. Más presupuesto, más años, más gente, más detalle, más marketing. Y cuanto más cuesta un juego, menos margen tienen para hacer una cosa extraordinaria. Si has metido 200 millones en un desarrollo, ya no quieres una idea que le encanta al público. Quieres una que no espante a nadie. De ahí salen muchos de esos juegos enormes y técnicamente increíbles que parecen diseñados con cuidado al detalle, pero en el fondo no tienen alma. Palworld hizo casi lo contrario, fue bastante conservador con cada ingrediente. La captura ya existía, el sistema del survival también, las bases, la automatización, el cooperativo, todo estaba ya probadísimo. La barbaridad, la genialidad fue unirlo todo. Un juego mediano no debería ser un AAA peor, debería saber dónde necesita gastar talento y dinero para que su idea funcione. 7 millones ha costado hacer el juego y 40 millones de jugadores. Tomad nota, estudios AAA. Palworld no ganó en tecnología, ni en narrativa, ni en arte, ni en genialidad. Ganó convirtiendo una imagen facilísima de vender en un juego con un bucle de mecánicas capaz de sostenerlo en el tiempo. Y luego está Nintendo, pero bueno, de eso ya hemos hablado largo y tendido en este canal, desde la demanda de hace 2 años hasta las patentes, los cambios de Palworld y la modificación de una patente en pleno juicio. La versión corta es la siguiente. Nintendo y The Pokémon Company demandaron a Pocket Pair en Japón por una supuesta infracción de patente sobre mecánicas, no por el parecido entre criaturas. Pocket Pair niega la infracción, aunque ha modificado el juego durante el litigio. El caso sigue cerrado entre comillas, pero yo creo que el proceso legal todavía no. Nintendo puede ganar o perder en el futuro, puede conseguir más cambios, puede defender las patentes que crea que son suyas. Lo que yo no puedo hacer en un tribunal es borrar el hueco que Palworld ha hecho visible.
Desconozco si Palworld seguirá teniendo esta fuerza, este éxito dentro de un mes, un año, 2 años, 3, 5 años. No lo sé. Puede que la 1.0 lo consolide. O puede que, bueno, Pocket Pair se pegue una buena hostia y dentro de un tiempo apenas hablemos de este juego. Pero sinceramente a estas alturas da igual. Porque Palworld no necesitaba sustituir a Pokémon. De hecho, eso nunca va a suceder, era una tontería. Pokémon es una de las franquicias más grandes de la historia y forma parte de la vida de varias generaciones. Pero lo que sí que ha hecho Palworld es algo mucho más útil. Ha demostrado que millones de personas no estaban cansadas de capturar criaturas. Querían explorar un mundo abierto con ellas, construir un hogar, trabajar juntos, sobrevivir, jugar con amigos, sentir que esas criaturas pues formaban parte de un mundo compartido y que no eran solamente una colección esperando dentro de una caja. Palworld no inventó esta idea, la hemos imaginado creo todos alguna vez. Lo importante es que alguien se atrevió a ponerla en práctica y funcionó. Nintendo podrá ganar juicios, Pokémon seguirá vendiendo decenas de millones todos los años y quizá Palworld ni siquiera sobreviva lo suficiente para ver todo lo que ha provocado. Pero hay algo que ya no puede volver a meter en la Pokéball. La idea de que Pokémon podría haber sido muchísimo más. Palworld no necesitaba ser mejor que Pokémon, solo necesitaba conseguir que Pokémon pareciese mucho más pequeño de lo que siempre debió ser.